Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuación a escuchar un tema que nos trae el hermano Richard Santana. El hermano viene de la congregación East Cape Coral y él estará presentando para nosotros el discurso ¿Por qué es provechoso que los cristianos se mantengan separados del mundo? Vamos a escuchar al hermano Santana. Déjeme decirle que desde el momento en que entré a su congregación pude notar algo que todos lo notamos en cada congregación que vamos. Pero ustedes tienen algo especial, mis hermanos. Se tienen mucho amor entre sí. Se cuidan el uno al otro. Bromean el uno al otro. Eso hace nuestra relación mucho más fuerte. Tienen una linda congregación y los quiero felicitar por ello. ¿Cuánto valora usted esa congregación a la que usted pertenece? ¿No es cierto que la valora mucho? Por eso está aquí hoy, ¿verdad? Ahora, si yo le preguntara, ¿qué otras cosas tiene también que usted valora? Bueno, quizás algunos digan, bueno, yo valoro mucho mi salud, también valoro mi familia, pero más importante que todo, valoro mi relación con Jehová. ¿No es cierto que eso es lo que cada uno de nosotros sabemos y pensamos? Bueno, ¿sabe que en el pasado hubo una pareja que tenía todas estas cosas, pero tenía mucho más todavía? Tenía salud perfecta, vida perfecta y podían vivir por toda la eternidad en perfección. Pero miren, no valoraron nada de eso y desobedecieron a Jehová porque no valoraron su relación con Él. Lo perdieron todo. Fueron expulsados del jardín de Edén y al final pasaron mucho trabajo y sufrieron al final la muerte, porque no valoraron las cosas que tenían. Por eso la pregunta es, ¿estamos valorando nosotros las cosas que hoy tenemos para que no nos pase lo que le pasó a Adán y Eva? Por supuesto que sí están valorando las reuniones, su relación con Jehová. Mire, si no lo hiciéramos, perderíamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial, las cosas que valoramos, y entonces al final viene aquella famosa expresión, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y queremos perder nuestra relación con Jehová? Obviamente que no. A veces tenemos cosas tan valiosas y no les prestamos atención y cuando las perdemos, entonces nos lamentamos por haberla perdido. Miren, en cuanto a esto, les voy a hacer una historia. ¿Les gustan las historias a ustedes? ¿A quién no? Mira, esta historia tiene que ver con un granjero y un lobo. Pero este granjero criaba ovejas. Amaba tanto a aquellas ovejas que estaba dispuesto a cuidarlas y a dar su vida por ellas. Tanto así que una mañana siente que viene una manada de lobos a atacar a sus ovejas. Así que él toma su rifle, se para frente a aquellas ovejas y mata a cada una de ellas. Pero cuando voltea su rifle hacia un arbusto, ve que había un cachorro que estaba aprendiendo a cazar. Tiernecito. Así que él sintió lástima por aquel cachorro y no lo mató, sino que se lo llevó y lo cuidó por mucho tiempo. Por ejemplo, lo alimentaba, lo cuidaba del frío, le curaba las enfermedades, lo protegía del mal tiempo y le daba tareas. Le decía que cuidara las ovejas cuando él no estaba, que iba a buscar provisiones. Así que un día pasó eso, le dijo, mira, voy a buscar provisiones, encárgate de las ovejas hasta que yo regrese. Aquellas ovejas amaban a aquel lobo y el lobo amaba a aquellas ovejas, las defendía. Así que el granjero se va y él se queda cuidando las ovejas, pero cuando está caminando por cerca de la cerca, ve que hay una manada de lobos caminando. Él se acerca y el líder de aquella manada le dice, ¿qué tú haces ahí? Tú no eres una oveja. De hecho, tú te alimentas de esas ovejas. Tú te comes esas ovejas. Mira, vámonos con nosotros. Tú perteneces a esta manada de lobos. Mira, donde nosotros vivimos, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Vas a disfrutar de todo lo que te parezca bien. Vámonos con nosotros. Aquel lobo ya crecido le tomó solamente un minuto pensar y tomar la decisión. Empezó a escarbar y se fue con aquella manada. Pasó 3 estaciones y hacía lo que quería, pero no contaba con un peligro. Llegó el frío, y con el frío llegó el hambre, y con el hambre llegó la nieve, llegó las enfermedades, y aquel lobo empezó a enfermarse y sintió que ya no tenía la protección de aquel granjero. Nadie lo protegía, nadie lo cuidaba, nadie lo alimentaba.
Así que el líder de aquella manada decide ir a atacar a aquellas ovejas. Y él, para defenderlas, le dice, no, esas son mis amigas, tú no le vas a hacer daño. Aquel líder le dice, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y salen a buscar a aquellas ovejas y aquel lobo también sale a defenderlas. Así que el granjero, cuando siente que vienen esos lobos, se para frente a sus ovejas, coge su rifle y mata a cada uno de aquellos lobos otra vez. Pero al virar su rifle hacia un arbusto, ve un lobo que temblaba. Tenía miedo. Le apunta y aquel lobo le dice, no me dispares. ¿Recuerdas hace años el lobo que tú criaste, que alimentaste? Ese soy yo. Yo soy tu amigo. No me mates, por favor. Ahora, ¿habrá reconocido aquel granjero a aquel lobo? Mire, esta pregunta podemos darle respuesta, pero hay una pregunta mucho más importante que esta. La pregunta es, ¿queremos nosotros ser reconocidos por Jehová cuando traiga destrucción a este sistema? Obviamente que sí, queremos ser reconocidos. Recordemos que este lobo que perteneció a aquella manada encontró mentiras, desamor, maltrato, enfermedades, cosas que nosotros dentro de la organización se nos protege. Y es por eso que si queremos nosotros que Jehová nos reconozca, debemos hacer algo muy importante, permanecer separados del mundo. Mire, recordemos que Jesucristo no era parte del mundo, sus apóstoles no eran parte del mundo, por lo tanto, los cristianos no somos parte del mundo. Pero ahora Jesús le hace una oración a Jehová muy importante y muy profunda, corta pero profunda. Vamos a ver qué le pide Jesús a Jehová. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 15 y 16. Si ya lo tiene ahí con usted, note la oración que le hace Jesús a su Padre. Juan 17, 15 y 16. Si ya lo tiene, le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Entonces aquí notamos que este discurso es mantengámonos separados del mundo, pero ahora Jesús dice, no los saques, protégelos. Entonces la pregunta es, ¿estamos en el mundo o no estamos en el mundo? Mire, Jesucristo, cuando dijo que no seríamos parte del mundo, quería decir que éramos diferentes al mundo. Él no quería que nos desasociáramos completamente del mundo, porque de esa manera, si tuviéramos cero comunicación con el mundo, ¿cómo nosotros podríamos predicar las buenas noticias? El hecho de aislarnos del mundo no podría nosotros cumplir con la comisión de predicar y enseñar de casa en casa y públicamente. Si tenemos amistad con el mundo, recuerde lo que dice Santiago 4:4, amistad con el mundo es enemistad con Jehová. Y esas amistades que tenemos deben ser las amistades necesarias. Nuestros estudiantes, cómo le predicamos a nuestros compañeros de trabajo. Esa es la única relación que Jehová quiere que nosotros tengamos con el mundo. Ahora, la pregunta es, ya que nosotros sabemos que para que Jehová nos reconozca debemos mantenernos separados del mundo, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera debemos hacerlo? Bueno, en este discurso vamos a ver solamente 3 maneras de cómo el cristiano puede mantenerse separado del mundo. Número 1, asuntos políticos. Por ejemplo, pensemos cuando los guías religiosos prenden a Jesús y lo llevan frente al gobernador Poncio Pilato. Vamos a ver este relato que pasa aquí. Juan 18, 36. Y mientras usted lo está buscando, piense cuando Jesús estaba ahí frente a Poncio Pilato, estaban todos sus enemigos alrededor, y Poncio Pilato le hace una pregunta a Jesús. Juan 18, 36. Si ahí lo tienes, Poncio Pilato le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Como si Jesús hubiera hecho algo malo. Pero miren la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. ¿Por qué razón estaban haciendo esta acusación? Porque bueno, Jesús los había desenmascarado a todos estos líderes religiosos. Les había mostrado al mundo quiénes eran en realidad.
Así que ellos, no conforme a esto, vuelven a hacer otra acusación a Poncio Pilato. Y le dicen, mira, este hombre está subvirtiendo a las naciones. Número 1, diciendo que nadie debe pagar los impuestos. Número 2, dice que es un rey. ¿Estaban mintiendo? Obviamente que se estaban mintiendo descaradamente, porque tiempo antes a Jesús le preguntaron, ¿recuerdan? Si el cristiano debe pagar los impuestos. ¿Recuerdan la respuesta? A César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Y un año antes a Jesús querían hacerlo rey, y Jesús no se dejó. O sea, Jesús sabía que iba a ser rey, pero no un rey terrenal, sino un rey celestial, y que iba a estar entronizado por Jehová, su Padre, no por los hombres. Así que estos líderes religiosos querían eliminar a Jesús a como diera lugar, aunque dijeran mentiras acerca de Jesús. Ahora, ya que hablamos de la neutralidad cristiana en los asuntos políticos, significa que nosotros no debemos estar en sujeción a las autoridades que están puestas por Dios y que cumplen un buen propósito. ¿Debemos cumplir con las leyes que establecen los gobiernos hoy? Vamos a ver este principio en Romanos 13:1. Ahora su Biblia, por favor. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice que todos, no habla de los cristianos o de los no cristianos, dicen que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. En otras palabras, debemos cumplir a un 99% con las leyes que se establecen en el mundo para mantener un orden. Ahora, quizás usted diga, ¿por qué a un 99% somos cristianos deberíamos cumplirlas a un 100%? Bueno, solamente no se cumplen estas leyes cuando sus leyes van en contra de los principios divinos y van en contra del propósito y las leyes de Jehová. Ahí es cuando nosotros debemos obedecer más a Jehová que a los hombres. Por ejemplo, cuando nos prohíben predicar las buenas nuevas, cuando nos prohíben que nos reunamos con nuestros hermanos para adorar a Jehová. Ahí es cuando tenemos que obedecer a Jehová, más que a los hombres. La neutralidad cristiana es muy importante, mis hermanos. Miren, les quiero contar una experiencia que esto ocurrió en Cuba hace muchos años en cuanto a la neutralidad cristiana. Mire, un grupo de testigos de Jehová que estaban en Cuba estuvieron en prisión por su neutralidad cristiana. Y estando ellos presos ahí, uno de los que estaba en el poder les dice, mira, tienen que construir un barco. Esto era un yate que se llamaba Granma, que se había usado para la guerra en Cuba, para rendirle homenaje. Aquellos fieles hermanos le dijeron, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer nada de eso que vaya en contra de los principios de Jehová. Así que lo sancionaron. Les pusieron 3 meses en una celda, sin visitas, sin recibir alimentos, ni nada. El único alimento que ellos podían recibir era el alimento que venía de las autoridades. Y ese alimento, ¿sabes cómo venía? Venía contaminado con sangre. Número 1, o que murieran de hambre, o número 2, que rompieran los principios de Jehová y alimentarse de esa comida llena de sangre. Pero se mantuvieron leales y fieles, y Jehová los bendijo. ¿Por qué razón? Porque un día pasa el líder de aquel clan, así decirlo, y uno de los hermanos le plantea la situación y le dice lo que había pasado. Y aquí vemos la mano de Jehová. No solamente le levantan la sanción a aquellos hermanos, sino que despiden a aquel hombre que había puesto una ley y una sanción sin contar con el primero. Así que cuando nos mantenemos leales, Jehová siempre nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra neutralidad cristiana tiene que ser a la vista de Jehová algo perfecto, para que Él nos pueda bendecir. Vamos al segundo punto, disolución moral. ¿Sabe usted lo que significa esta expresión, disolución moral? Mire, según el punto de vista bíblico, dice que es la infracción grave del código moral que Dios ha definido con claridad. Si está tomando nota, se lo voy a repetir. Disolución moral, infracción grave del código moral que Dios ha definido con claridad. ¿Cuál es este código? Vamos a la Biblia, que ahí está. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10.
Si ya lo tienen, aquí viene el código. ¿Es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Aquí viene. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Entonces, más claro ni el agua. Mire, son leyes y son principios fácil de leer, un código fácil de leer, sí, fácil de entender también. Pero como está el mundo hoy en día, para ellos es muy difícil aplicarlo y ponerlo en práctica. Y romper uno de estos códigos, ¿qué nos pasaría? Dice que no heredará el reino de Dios. ¿Cuántos códigos se necesitan romper? 3, 4. O lo más importante, los menos importantes no tienen ningún efecto en nosotros. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Usted seguramente tiene en su bolsillo o a su alcance una llave. La puede tomar si quiere. Esa llave que usted tiene para abrir la puerta de su casa tiene unas puntas. Cada punta de esa es un código. ¿Qué pasaría entonces si nosotros rompemos una punta de esa? ¿Podríamos nosotros entrar a la casa? Obviamente que no, porque ya se completó el código. No tenemos que romper 2 ni 3, ni lo más importante. Solamente con romper un solo texto código no heredaríamos el reino de Dios. Por eso es importante seguir estos principios al pie de la letra para ver cómo nosotros podemos seguir sirviendo a Jehová. Debemos mantener una relación y nuestra adoración desde el punto de vista, como dice Santiago, limpia y pura y sin contaminar, como dice Santiago 1:27. Y es interesante que aquí cuando Santiago presenta este punto, lo presenta de una manera conmovedora y recalca lo importante que son para Jehová todas las personas que se mantienen limpias e incontaminadas. ¿Cómo lo logramos? Bueno, rechazando las malas compañías, rechazando la música degradante, el entretenimiento inmoral y violento y las actividades sociales malsanas. Todas estas son cosas que nos alejan del Dios vivo, del Dios a quien nosotros le servimos. Pero ¿sabes qué? Somos imperfectos y a veces cometemos errores. Y Jehová lo entiende. ¿Qué pasaría entonces con una persona que cayera en la inmoralidad? A esa persona, ¿qué le pasaría? Mire, vamos a ver lo que dice aquí la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué deben hacer los ancianos de la congregación? Noten cómo dice, y noten cómo empieza este texto. Hijitos míos. Qué tremendo cariño nos muestra Jehová. Dice, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo. ¿Quién es? Dice, uno que es justo. Mire, cuando aquí menciona la palabra justo, significa que a esta persona que ha cometido el error se le va a tratar con justicia, con misericordia. Y si el pecador se arrepiente, se le brinda la ayuda para que vuelva a los brazos de Jehová, para que vuelva a la congregación. Ahora, ya que conocemos el perdón de Jehová, no significa, bueno, yo voy a cometer un pecado y Jehová me va a perdonar, porque perdona en gran manera. Voy a cometer otro pecado y Jehová me vuelve a perdonar. Eso es lo que se ve tristemente en las iglesias hoy en día. Pero esta es la organización de Jehová y Jehová conoce muy bien al pecador premeditado. Por eso es que todas las cosas que nosotros queremos hacerlas de corazón para la gloria y la honra de Jehová. Queremos hacer todo lo sumo posible por agradarle. ¿Por qué razón? Porque Jehová ha hecho el sacrificio más grande de la historia para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poder heredar la vida eterna. Ahora, imagínense usted que ahora un pecador que comete un pecado no se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Qué pasa con esa persona? Vamos una vez más a Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué pasa con esta persona? Dice, mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. ¿Sabe lo que significa la palabra malvado?
malvado no significa malo, significa muy malo. O sea que el pecador que se arrepiente, el pecador que comete el pecado y no se arrepiente, lo dice la Biblia, es una persona muy mala. ¿Y qué pasa con esta persona? Bueno, cuando Pablo escribió aquí, era porque en esta congregación se estaban tolerando casos tremendos de inmoralidad sexual. Por ejemplo, un hombre había tomado a su propia madrastra, la esposa de su propio padre, y dice la Biblia que habían tenido relaciones como ni siquiera las naciones se veían. El hombre después se arrepintió más adelante y volvió al pueblo de Jehová, pero en ese momento no se había arrepentido y tuvo que ser expulsado de la congregación. En aquel entonces, expulsar a una persona era algo nuevo, pero era necesario. Hoy en día no es algo nuevo, pero sigue siendo necesario. ¿Para qué? Para mantener limpia e incontaminada la congregación y para seguir santificando el nombre de Jehová. Y mire, permanecer separados del mundo en este aspecto nos trae muchos beneficios. Por ejemplo, nos protege de las enfermedades de transmisión sexual, algunas de las cuales son incurables y otras causan la muerte. Mire, embarazos extramaritales, pero aparte de eso, nos permite gozar de una conciencia limpia y regocija el corazón de Jehová por el empeño en que hacemos para poder santificar su nombre y procurar seguir su dirección. Vamos al número 3, el ministerio público. ¿Qué cosa es el ministerio público? Esta es una de las marcas más importantes que nos mantiene a nosotros diferentes, separados del mundo hoy en día. La predicación de las buenas noticias. Ahora, ¿por qué razón es que lo hacemos? Vamos a la Biblia. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a la Biblia, abra su Biblia por ahí, por favor, en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Si ya lo tienen, dice Jesús: así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Así que notamos bien claro ahí por qué razón es que predicamos. Bueno, Jesús nos mandó que debíamos predicar. ¿Deben cumplir este mandato todos los cristianos? Bueno, en el siglo I se entendió que así debía ser. Debía cumplirse este mandato de predicar de parte de Jesús. Así que, no obstante a eso, el apóstol Pedro afirmó que Jesús nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal. El apóstol Pablo fue un poquito más allá y expresó sus sentimientos. Dice: necesidad me es impuesta, ay de mí realmente si no predicara las buenas nuevas. Para Pablo el poder predicar era una necesidad, como cuando tomamos agua para poder sobrevivir, cuando nos alimentamos para poder sobrevivir. Así Pablo veía la predicación de las buenas noticias. Así que todos los cristianos que participamos para evangelizar, lo hacemos, podemos decir, que solamente porque Jesús nos mandó a que predicáramos. No. ¿Recuerda el segundo mandamiento más importante? Amar a nuestro prójimo. Amamos a las personas que están en el territorio y por eso es que estamos dispuestos a ir a predicarles aunque nos cueste la vida. Hoy en día no podemos ir a su casa, pero seguimos pendientes de ellos. Les escribimos para animarlos, les damos llamadas por teléfono para poder confortar a estas personas que han perdido a sus seres queridos. Así que usted está aquí hoy y sigue predicando porque usted entiende que el ministerio público es una marca que nos mantiene a nosotros separados del mundo. Y es indiscutible los beneficios que nos reporta servir a Jehová en este aspecto también, en la predicación de la buena noticia. Mire, no es cierto que usted a veces después de trabajar toda una semana o quizás todo el día se conecta en la tarde a la predicación o se conecta en la predicación el sábado, no es cierto que está cansado, pero en medio de ese cansancio usted experimenta una sensación de gozo, de tranquilidad, de refrigerio, porque está haciendo la voluntad de Jehová. Si no es así, pregúntalo a los hermanos que llevan tantos años sirviendo a Jehová, quizás 40, 50, hermanos precursores que llevan muchos años, pregúntele, ¿en qué ha cambiado usted en todos estos años? La respuesta va a ser sencilla: soy más feliz ahora que al principio, porque no he dejado de hacer la voluntad de Jehová. Los misioneros, ancianos que llevan tantos años dando su vida por ustedes. Por
Por eso es que es importante que la predicación la llevemos siempre a cabo para que nos mantenga separados del mundo. Pero vamos a hacer algo ahora. Vamos a volver al principio del discurso. No se preocupe, no voy a empezar de nuevo. Pero dejamos una pregunta pendiente que usted está esperando. ¿Recuerda la historia del lobo y del granjero al principio? La pregunta que dejamos pendiente. ¿Recordó el granjero a aquel lobo? Mire, el lobo le preguntó, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy tu amigo. Así que el granjero lo observó, sintió que olía igual que aquellos lobos, su pelo era igual que aquellos lobos y su marca que tenía ya la había perdido. Así que el granjero le dijo, no te reconozco. Apuntó su rifle hacia él y le quitó la vida a aquel lobo. Siempre que hago esta ilustración me pregunto a los hermanos, ¿por qué razón perdió la vida si se arrepintió? Bueno, notamos cuando se había arrepentido, cuando era ya demasiado tarde. Por eso la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿estamos usando este mundo de una forma que no se perciba nuestra marca identificadora? ¿Nos parecemos nosotros tanto a nuestros compañeros de trabajo, de vecindario, de la escuela, que puede ser que hablemos igual que ellos, nos expresamos igual que ellos, vestimos igual que ellos, actuamos igual que ellos? Queremos siempre, hermanos, mantener esta marca. Después que nosotros hemos hecho cambios drásticos para servir a Jehová y nos hemos vestido de la nueva personalidad, no queremos volver a ponernos la ropa sucia de este mundo, que nos afecta a nosotros en sentido espiritual y también hasta en sentido físico, en sentido emocional. Nunca debemos ser iguales que ellos. Debemos mantener siempre nuestra diferencia. No podemos ser como los camaleones. Tener una postura cristiana dentro de la congregación, pero cuando los hermanos no nos ven, ya somos de otra clase. Recuerden siempre que Jehová nos está observando y nos está protegiendo en todo momento, no solamente cuando estamos dentro de la congregación. Nunca deseemos nosotros estar del otro lado de la cerca de la organización de Jehová. Aquí se nos protege del frío espiritual, del hambre espiritual, de las enfermedades espirituales. Y eso lo hace Jehová mediante los ancianos, mediante el esclavo fiel y prudente, para que nosotros podamos tener una vida plena y feliz en nuestros servicios a Jehová. Mire, vamos a leer un último texto que nos va a reflejar a nosotros que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y de la manera que Jehová espera, mira lo que vamos a lograr. Vamos a Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35, 38 y 39. Y note la pregunta aquí que hace el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos. Dice, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo? Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Mire cómo dice ahora el versículo 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, note esta expresión, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Puede separarlo alguien del amor de Jehová? Dice, ni los ángeles, o sea, criaturas poderosas no lo pueden hacer. ¿Qué tan poderosas son estas criaturas? Recordemos que solo un ángel le tomó una sola noche eliminar a 185,000 soldados. Y cuando no permitimos que ni siquiera estas criaturas nos separen del amor de Jehová, demostramos que nosotros somos más fuertes que 185,000 soldados juntos. Y eso es lo que Jehová quiere que nosotros lo hagamos. Por eso, si nosotros nos alejamos de Jehová, ¿qué nos pasaría a cada uno de nosotros? Miren, le voy a contar por experiencia propia lo que pasa con un periquito. Y esto es cierto, lo puede buscar. Yo tenía una pareja y lo tenía en la jaula. Uno murió. ¿Sabes qué pasa con los periquitos cuando los separan de su pareja? Mire, el primer día deja de cantar. El segundo día deja de comer. El tercer día pierde el deseo de vivir. Y el cuarto día muere por la soledad y la tristeza. ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos alejáramos de Jehová? Mire, el primer día perdemos el gozo. El segundo día nos dejamos de alimentar en sentido espiritual.
El tercer día perdemos el deseo de vivir por la desilusión del mundo. Y el cuarto día morimos en sentido espiritual por la falta de alimento, el profundo vacío, la tristeza y la soledad espiritual. Es por eso que si nosotros no queremos morir en sentido espiritual, tenemos que amoldarnos a los principios bíblicos establecidos por Jehová, sus mandatos y sus leyes y los cambios que hay dentro de la congregación. Por eso es que nosotros queremos siempre, no podemos decir, bueno, antes se hacían las cosas de esta manera, ¿por qué razón hay que hacerlas de esta otra? Bueno, si Jehová dijo que así debía hacerse, así es como debe ser, ¿no es cierto? Mire, debemos ser como el agua. ¿Cómo así? Supongamos, mire, el agua tiene miles de millones de años. Fue una de las primeras creaciones de Jehová. Pero ¿sabes qué pasa con el agua cuando la ponemos en un vaso? Toma forma del vaso. Si la ponemos en una botella, toma la forma de la botella. La botella no se adapta al agua. El agua, por muy vieja que es, se adapta a la superficie donde la ponen, al recipiente. Nosotros queremos siempre ser como el agua, adaptarnos a la organización de Jehová. Jehová no va a pensar como nosotros. Nosotros debemos pensar siempre como Jehová. Jehová es el Dios al que nosotros servimos y quiere que le sirvamos con un corazón completo. Y es por eso que nos mantiene siempre protegidos de este mundo. Por eso debemos ser siempre como el periquito o como el agua, que nacimos para estar al lado de nuestro Padre Celestial, sin que nada nos separe, y por eso nos adaptamos a los cambios de la organización. Por eso, mis hermanos, si nos mantenemos separados del mundo, podemos contar con la amorosa guía y protección de Jehová. Y una vez que estemos ya en el nuevo mundo, podremos levantar la cabeza y decirle a Jehová, gracias Jehová por haberme reconocido.